Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. El día de hoy les vengo a enseñar un video sobre la ciencia copernicana. Mi nombre es Juan Esteban Orozco y para este video quise realizar pues como unas diapositivas en las cuales voy a empezar pues hablando como un poquito de la biografía de Nicolás Copérnico. A él le decían el revolucionario de los cosmos, que más adelante en el desarrollo del video diré por qué le dicen así. Bueno, Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco. Él revolucionó demasiado la comprensión del universo y de los cosmos. Era un hombre que tenía muchos talentos. Empezó a estudiar pues como derecho canónico y estudiando pues eso resulta que le gustaba todo menos eso y se destacaba pues como en otras áreas como en matemáticas, economía, hasta en la medicina. Y él fue una persona demasiado dedicada al estudio. Llegó pues como a estudiar en varias universidades. Le gustaba mucho mantenerse pues como estudiando para no volver a casa, sino como complementar sus estudios. Tanto que en medio de todo ese proceso él se interesó demasiado por la astronomía y la matemática. Que gracias pues como a ese interés que le surge, él comienza a desarrollar la obra más grande de él, que es la teoría heliocéntrica, ¿cierto? Que desafiaba a la geocéntrica que tenía Ptolomeo. Bueno, y son las tesis copernicianas y no otras las que despiertan pues más o menos como a mediados del siglo XVI el interés de que el Sol es central y que la Tierra gira pues como un planeta cualquiera, ¿cierto? Que en eso se basa su teoría heliocéntrica. Luego entonces él llega y saca pues como una obra que es el Comentario Luz, que si no estoy mal de latín es como un pequeño mensaje, que acá empieza pues como más a desarrollar pues como esa teoría. Obviamente pues como en la época por la persecución que también había pues como por parte de la iglesia y todo eso, más que era un modelo que venía pues como desde hace mucho rato. Pero entonces él saca esta primera obra, que no es como una demostración matemática, sino más bien como argumentativa, explicando pues como todo lo que él decía. Y él trata de diferenciar en esos tres cosas, ¿cierto? Los movimientos aparentes, que son producidos, que son productos visuales de aquellos movimientos de la Tierra. En segundo lugar, los movimientos reales o esféricos de los planetas. Pero finalmente, como mencioné pues como anteriormente, esta explicación no es matemática. Aún así pues se hable como de círculos o esferas, sino que dice que no hay como una explicación tan matemática de los movimientos celestes como lo mencionaba pues Ptolomeo, sino que la explicación era más cualitativa, ¿cierto? De la naturaleza de esos movimientos como a la manera aristotélica. Pero ya luego va a llegar una obra mucho más contundente y compleja que se llama el De Revolutionibus, que lo que se va a centrar como básicamente es que él va a llegar y va como a concretar mucho más su teoría, dándole pues como muchas más explicaciones, y ya esta obra esta sí va a pasar a ser pues como algo donde lo describe matemáticamente, ¿cierto? Entonces esto ya pues como lleva a un nuevo paso a la nueva astronomía matemática, que obviamente es necesario pues como recordar los cambios y las diferencias que tiene pues como con su anterior obra, donde él la hizo como tratando de empezar a meter la teoría por los laditos, pero ya con esto sí era pues como resaltado para las personas pues como de las universidades y para los científicos pues como y respaldaran su teoría. Pero no solamente pues él quería como describir eso, sino también mencionar que la Tierra tiene varios movimientos, que antes se decía que era inmóvil, que uno de ellos, y que también lo tenía pues con los otros planetas, era la retrogradación, que es como desplazarse pues hacia atrás o en dirección opuesta, por así decirlo. Y además de eso, que los cambios de la velocidad de los planetas dependían pues como de sus órbitas irregulares. Pero ante todo quería también mostrar que las órbitas reales de los planetas, incluida la de la Tierra y la Luna, eran circulares y perfectas. Luego llegamos a lo que va a plantear él pues como para los postulados, que va a ser que el mundo es esférico, la Tierra es esférica, el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, el tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo, o subsecuentemente a la distancia entre el Sol y la esfera de las estrellas fijas.
la Tierra tiene más de un movimiento, el Sol está en el centro del mundo, el mundo está limitado por las esferas de las fijas, o lo que es lo mismo pues que es finito, los movimientos retrógrados que ya los mencioné pues como anteriormente, que se basa pues en un modelo de observación, y ya él va a llegar pues antes de tener pues como esa postulación, ya sí va a tirarlos pues o elaborar un nuevo sistema del mundo, que son pues como los 7 postulados de él, que va a ser que no hay un centro único para los movimientos celestes, la Tierra solo es el centro de la gravedad terrestre, todos los movimientos celestes ocurren en torno al Sol, pero este no es el centro del universo, y que el tamaño de la Tierra y la distancia entre la Tierra pues como y el Sol son insignificantes comparados con la enorme altura del firmamento, que el movimiento de las estrellas es fija y aparentemente observable, que como efecto visual de la rotación de la Tierra es 24 horas, que los 3 movimientos que se observan del Sol también aparentes y son observables, como consecuencia pues de los movimientos que tiene la Tierra, y que esos son retrógrados como de los planetas, ¿cierto? Que se debe pues como a la combinación de diferentes movimientos, como la traslación de la Tierra con el de los demás planetas. Y que al final, si vamos pues como a comparar esos postulados con la anterior obra pues que mencioné como al principio, que fue su primera obra cuando todavía pues no la había desarrollado tan explícitamente, y va a conseguir pues como con solamente 3 de estas, ¿cierto? Que va a ser que el tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo, subsecuentemente a la distancia entre el Sol y la esfera de las estrellas fijas, el Sol está en el centro del mundo, y que los movimientos retrógrados son observables de los 5 planetas, y que estos mismos son productos del movimiento de la Tierra y de los planetas. Bueno, para darle ya cierre pues como al video, quisiera pues dar como algún tipo de conclusiones, que también igual daré datos que también la di pues como en la presentación, que es por ejemplo la introducción del movimiento terrestre, que Copérnico defendió mucho que la Tierra hacía parte de un sistema heliocéntrico, que sabemos pues que eso es como uno de los grandes aportes también que ha tenido él, que a diferencia de otras creencias que eran más las que habían en la época, que decían que era inmóvil, cierto. También tuvo pues como una gran oposición con Aristóteles. La filosofía aristotélica se alineaba con la autoridad de la Iglesia, que enfrentó pues una fuerte oposición a partir de las postulaciones de Copérnico y de su obra. Después de él se mantuvo un clima de discusión entre el sistema heliocéntrico y la cosmología aristotélica, llevando a una revalorización del pensamiento astronómico. También pues sabemos que la independencia de los textos, que el comentario Luz y de Revolutionibus son presentados como textos independientes, cada uno con su propio enfoque del sistema heliocéntrico y sus demostraciones matemáticas. Se divide pues entre la presentación argumentativa en el Cometoralus y una demostración matemática en el de Revolutionatiums, marcando un avance hacia la ciencia moderna, ¿cierto? También pues obviamente es importante el impacto filosófico que tiene que la obra de él transformó la ciencia, sentando pues las bases para una nueva forma de entender el cosmos que influenciaría a pensadores posteriores como Descartes. Y eso sería todo. Muchas gracias.